de este tema con quien es el general en retiro, Paulino Jiménez Hidalgo, a quien saludo con gusto y le agradezco estos minutos con el auditorio de Mega Noticias, general, porque, a ver, la participación de las Fuerzas Armadas ha sido importante, fundamental para poder hacer una disminución, ya no vamos a decir erradicar, pero disminuir este delito, pero ha sido muy complicado. ¿Usted cómo calificaría la participación precisamente de las Fuerzas Armadas en estas acciones, en este combate? Ahora bien, es muy difícil poder establecer una coordinación entre las Fuerzas Armadas y el sistema de seguridad de Pemex. A pesar de que el sistema de seguridad de Pemex tiene bastantes militares en retiro, es muy difícil. Hay una serie de problemas entre el sindicato que no permite en un determinado momento que las Fuerzas Armadas supervisen la salida de las pipas. El principal problema que se tiene es que la actuación de las Fuerzas Armadas está restringida por la ley. Yo estimo que a la política pública hecha por el gobierno le está faltando varias cosas: presupuesto, equipamiento, formación y facilidad para poder intervenir. No existe un marco jurídico en lo que se refiere a la legalidad para la actuación del ejército. Si bien es cierto que se les denomina de conformidad al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo número 1, que menciona que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley incluye también a las fuerzas militares, pero está totalmente restringido porque la misma ley dice que no los pueden poner a disposición. Y además, lo que está sucediendo es que ha habido una política de empleo del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, donde están sustituyendo a gran parte de los entes que desaparecen. Tal parece, en mi concepto muy personal, que el gobierno emplea a las Fuerzas Armadas para ahorrar presupuestos. Y esto quiere decir, yo en alguna ocasión estuve propuesto para ser funcionario en esa dependencia ya retirado, pero hice un análisis completo. La propuesta era que renovara al general Trawitz y se pusieron una serie de barreras. Se necesita con qué trabajar. Puedo mencionar que en aquel entonces obtuve la información que desde dentro de la misma dependencia, donde está el control de todo el sistema de ductos, se cerraba la puerta cuando sonaba una alarma. Creo que hay dos tipos de gobierno: el gobierno establecido legalmente y el gobierno de la delincuencia. Y esto no quiere decir que lo podamos comprobar, que existe existe coadyuvancia entre la comisión de delitos, entre Pemex y las Fuerzas Armadas o la delincuencia organizada. Muchos se han atacado las Fuerzas Armadas porque nos dicen que estamos actuando en contra de las policías. No, lo que sucede es que las policías no están bien formadas. Y además tenemos otro problema gravísimo. Si es cierto que se llama un principio que se llama la militarización, debe de existir un proceso de desmilitarización al personal del ejército y pasar a un proceso de policialización. Si quien llega a hacer un trabajo de policía o de Guardia Nacional
no conoce el aspecto legal, va a cometer una serie de errores, como es el caso del actual proceso de 4 compañeros que dispararon las armas. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a repetir, presupuesto, equipamiento, formación, conocimiento de los motivos del delito, del modus operandi, pero sobre todo la parte donde se roba más combustible es en las mismas refinerías, en los mismos almacenes de Pemex, porque no está permitido que las Fuerzas Armadas le pasen revista a una pipa. Ese suceso nos lo encontramos en la frontera norte, donde el combustible es robado, se introduce a México. ¿Por qué no se puede detener? Otra parte problemática. La prensa ha confundido el término de espionaje con la inteligencia protectiva delincuencial. Si no se permite el uso de la inteligencia militar y de la inteligencia policial para obtener información donde se está cometiendo un delito, pues menos se puede combatir. Que yo recuerde, en el sexenio pasado, el general que está en proceso, él ordenaba que no se reportaran las fugas, las tapaban. Esto es un proceso totalmente equivocado, pero existe una serie de limitaciones. Yo me atrevo a decirle, porque tengo 20 años de retirado, no sé, y he podido pasar cuando voy al campo militar, al banco del ejército, no hay tropas en el campo. Todas están empeñadas. Y eso me parece que es una parte de la política pública, de la seguridad pública, para ahorrar presupuestos empleando las Fuerzas Armadas, como pasa en la construcción del tren. No pasó en la refinería porque no tenemos ingenieros petroleros, no tenemos, la escuela de ingenieros no existe. Pero también hay una parte gravísima. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 25 años que tiene, no ha podido construir una universidad policial. Y una cosa más grave todavía, las cámaras no han podido establecer una ley nacional de policía. Y como dice el verso, sobre las mulas de mi compadre, utilizamos a los soldados sin tiempo para la preparación, sin tiempo para la formación. Y un caso gravísimo, de repente se ordenó el ejército con 20,000 gentes a la frontera. ¿Y qué sucede con eso? A detener migrantes. Y el conocimiento de la ley de migración y el conocimiento del reglamento de la ley, es tan grave esa situación, muy equiparable con la de Pemex, porque tocar a un migrante es una violación a derechos humanos y es una agresión. Yo en lo personal lamento que el señor almirante, que él es el responsable en ese estado, se encuentre ahora sujeto bajo proceso. ¿Con qué argumento el gobierno destina gente para ese tipo de puestos cuando no se está preparado? ¿Por qué no funciona el ejército? Porque dieron unas órdenes y ya la quiero. Una orden autoritaria sin espacio de tiempo para la formación. Y además, el servicio de protección de Pemex anda pequeños grupitos cuando se les aproxima una serie de gentes. Le voy a poner también otro ejemplo. La tragedia donde se quemaron y murieron más de 100 gentes. ¿Qué podía hacer una sección de 35 soldados
en contra de una turba que no les interesaba otra cosa que jalar el combustible. Y por ahí hubo un periodista muy ameritado que dijo que hubieran disparado al aire. Si hubieran disparado al aire, el asunto hubiera sido peor. El problema es muy a fondo. El problema empieza sí, porque también por para el eso se necesita capacitación general. A la diversificación de actividades, de responsabilidades que ahora tienen los militares, tienen las Fuerzas Armadas, de hecho, en términos generales, eso ha provocado también que disminuya también su capacidad para poder atender todas y cada una de estas actividades y dejen de prestar atención en lo que verdaderamente importa. Yo creo que sí. Y les voy a decir las razones. Una de ellas, muy en boga, el narcotráfico. El narcotráfico a través de las pastillas que se venden actualmente, que tenemos un problema fuerte con Estados Unidos. Y que yo me atrevo a calificar de la comisión que se mandó a Estados Unidos es para platicar. Porque al fin y al cabo, al llegar a México, a pesar de la presencia del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, es un cero a la izquierda, porque lo que arreglan allá no va a quedar aquí, nada. No podemos negar, ni debemos de hacerlo, a pesar de que sabemos que las tropas del ejército están dedicadas hasta a cuidar el metro, están dedicadas a cualquier otra cosa que se les ocurre en lugar de estar persiguiendo el narcotráfico. Nada más hay que ver la disminución que tanto reclaman los periodistas en el sentido de cómo se han incrementado los sembradíos de plantíos. La gente pide por qué el ejército no cuida la carretera en Zacatecas, donde aparecen tantos migrantes, porque ya no hay con qué. El problema es el manejo político que se le ha dado a las Fuerzas Armadas para sustituir la inoperancia de las policías. Los responsables de esa inoperancia, y no lo quieren ver, son los gobernadores de los estados y de los municipios. Hay libros completos donde mencionan 50% de los municipios, 26% no tienen policía y 25 puntos y fracción tienen hasta 10 policías. Por eso los reclamos de un general norteamericano que dice que en ese 50%, creo que fue muy benévolo, la delincuencia organizada se posesiona de los municipios. Y encontramos que el 16% de esos estados y municipios solamente son capaces de proporcionarse su propia seguridad. Mientras que no se formen a los policías, no se va a poder sacar al ejército de eso. Y el ejército no va a poder cumplir sus funciones que tiene establecidas en la Constitución. ¿Espero su pregunta? Sí, y básicamente los policías generales se enfrentan exactamente a lo mismo, al mismo análisis que usted nos daba hace unos momentos, que hace falta precisamente para poder disminuir el delito, particularmente de huachicol: el presupuesto, el equipamiento, la formación, el conocimiento y la corrupción, que al final también está dentro de todo esto, vamos. Podemos decir que inclusive nuestros soldados pecan. Nuestros soldados pueden pecar. No es un privilegio decir que es más o menos. Le voy a poner un ejemplo gravísimo. ¿Cuántas veces Tlahuelipan ha tenido el mismo problema? Porque la población está acostumbrada a robar. La población está acostumbrada a veo, tomo, como lo estamos viendo en este momento ahí. Y después se victimiza a quien fue a ayudar.
y la culpa se busca que son las Fuerzas Armadas porque no lo pudieron intervenir. Quiero decir que las Fuerzas Armadas se rigen a través de 3 principios: la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad. Cuando las Fuerzas Armadas no actúan, es porque si actúan van a cometer un delito. Y al cometer ese delito, cuando actúan, como el caso de Ciudad Juárez, debieron haberse retirado, porque las Fuerzas Armadas actúan en coadyuvancia, ayudan. En el caso de un manejo de crisis, existen 3 círculos. El primero intervienen las policías y el Ministerio Público. El segundo círculo intervienen las policías municipales. Y el tercer círculo es el del Ejército, porque no tiene funciones. Claro. Aunque de acuerdo a los tratados internacionales los deben de hacer. Pero aquí la ley dice otra cosa. Y los políticos son los más poderosos. Los políticos son los responsables de no haber permitido que la ley que se derogó fue porque la declararon inconstitucional y los políticos dijeron en las cámaras: es que nos van a espiar. No se llama espiar, se llama obtener inteligencia, que es el primer caso, la primera parte de la prevención del delito. Ese es el problema que tenemos. Las tropas ya General, nos se nos ha están acabado el tiempo, pero le agradezco que nos haya aquí. permitido este tiempo para el auditorio de Mega Noticias. Siempre es interesante escucharle, general. Ojalá podamos tener oportunidad para platicar en el futuro inmediato sobre este y otros temas más. Gracias, general Paulino Jiménez Hidalgo, general en retiro. Cuando usted guste. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más.